Cuando tenía 23 años me fui a Corea del Sur a estudiar por 6 meses. Estudié en la Daegu Catholic University en la ciudad de Daegu. Como estudiante de diseño de vestuario en el momento, una de las cosas que más me llamaba la atención era ver tantas marcas independientes, marcas pequeñas, en tiendas en cualquier ciudad, con sus diseños, con trabajadores, con sus talleres. Y yo decía, ¿por qué en Chile no pasa esto? Entonces, para eso hago este video el día de hoy, para hacer una pequeña comparativa entre como la economía coreana, la economía chilena, cómo se diferencian y por qué se da este fenómeno. Va a ser como una pequeña introducción hablando como de el contexto general de lo que es la economía coreana, un poco de la economía chilena y después las vamos a comparar. Obviamente todo tiene sus pros y sus contras, así que ahí los vamos a ir viendo a través del video. Bueno, primero que nada, vamos a comenzar hablando un poco de lo que es la economía coreana, para entender un poco el contexto y cómo se da la economía actual que ellos poseen. Después de la guerra en Corea, todo quedó muy devastado, tanto la gente como la economía, como físicamente las ciudades quedaron totalmente destruidas, templos. Corea tuvo que literalmente salir adelante en muy pocos años, mucho esfuerzo. Y bueno, a mí me daba mucha curiosidad cómo una sociedad puede pasar de estar tan mal a ser una de las potencias más grandes en el mundo entero. En base a lo que yo estudié un poquito, tuve que investigar bien sobre la economía coreana y cómo sucedió este milagro económico. Bueno, no es un milagro, definitivamente. Lo que ocurrió fue que después de la guerra, el presidente de los años 60 dijo así como, bueno, si hay que reimpulsar la economía, lo que yo quiero hacer es potenciar el Estado para que el Estado financie a empresas las cuales tienen que hacer crecer el país. Así que se creó mucha manufactura, mucha fábrica, muchas pequeñas empresas las cuales comenzaron a trabajar y ellos daban incentivos para que las empresas exportaran los productos coreanos. Es por esto que las empresas coreanas tales como Kia, Hyundai, Samsung y LG, por ejemplo, sean empresas tan grandes, porque en su momento las supieron potenciar. Es así como se crean también las llamadas chaebols, que son conglomerados muy grandes de empresas que son básicamente los pilares fundamentales de la economía coreana. Otro factor muy importante al momento de hacer crecer al país desde el piso fue que el Estado potenciaba y financiaba también mucho la educación de su población y querían como sacar adelante a la gente. Siento que eso también es muy característico de la sociedad coreana, como el hecho de trabajar mucho para salir adelante. Y esos jóvenes de esos años, que hoy en día son adultos mayores, son muy respetados por los jóvenes porque saben que se sacrificaron mucho para que Corea pudiera salir adelante. Y es así como el Estado, promoviendo las empresas e incentivando con educación y también con financiamiento, pudieron sacar en muy pocos años, pudieron hacer que Corea pasara de estar casi que en el piso a ser una potencia mundial hoy en día. Y hablando más en concreto desde el área textil y de la moda, como ya se había dado anteriormente en Corea, esto de que la manufactura, las fábricas y las empresas coreanas tienen un poco más de relevancia en el sistema, es mucho más fácil poder crear tu propia empresa, ya que tu marca de ropa tiene todo para poder crecer. Tenía unas palabras aquí que lo resumían muy bien, que es genera un ecosistema textil interconectado. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú quieres hacer tu marca, no tienes que recorrer muchas distancias ni hacer una investigación tan profunda para encontrar un diseñador, un patronista, una fábrica que te pueda confeccionar, un diseñador de marca, de logo, fotógrafos, modelos. Todo está bien interconectado, literalmente como físicamente se puede encontrar muy fácil. Entonces es un ambiente propicio para que tú puedas comenzar tu propio emprendimiento, en comparación a Chile, que eso es un poco más complicado. Lamentablemente todo no es color de rosa, obviamente. Todo esto, este trabajo que hubo detrás tiene también sus lados negativos. Por ejemplo, en Corea pasaba mucho que había represión sindical, el estrés laboral también es muy alto y también se da hoy en día el tema de la presión laboral. Jornadas laborales son muy extenuantes y claramente el trabajo puede sacar a un país adelante, pero cuando ya llega a ser un nivel inhumano,
y tienes que irte a trabajar, o sea, tienes que irte con tu jefe a cenar después del trabajo, y si le dices que no es como muy mal visto, todas estas situaciones claramente van afectando en la calidad de vida de las personas, y ya llega como a un extremo realmente en el que el trabajo sí genera riqueza para un país, pero en qué momento dejas de vivir tu vida solo por trabajar, trabajar, producir, producir. Sería como uno de los principales problemas que se vive hoy en día en la sociedad coreana. Otro de los problemas que se generan a raíz de que es muy fácil, no sé si muy fácil, pero de que hay más facilidades para crear tu propia marca, es que hay una saturación del mercado. Al haber mayor competencia es mucho más difícil poder salir adelante, ya que tienes que competir con muchas otras marcas. También es tanta la oferta que existe que ocurre mucho el tema de los residuos textiles. El fast fashion genera todo lo que es la contaminación textil. Yo sé que Corea es muy estricto con el tema del reciclaje, así que no sé muy bien cómo toman ellos esto. Así que eso también es un problema generado por el hecho de que hay una sobrecompetencia de marcas hoy en día. Y eso más que nada como en la actualidad y en el mundo en relación a las marcas coreanas. Pasando ya un poco para poder hacer la comparación, quiero también hacer un pequeño contexto de cómo es la economía chilena, para entender cómo nosotros abordamos el tema de las pymes hoy en día. Chile básicamente basa su economía en lo que es la exportación. No tiene una manufactura propia tan fuerte, no hay un incentivo a empresas locales para que puedan tener sus propias fábricas, sino que Chile siempre fue exportador. En el siglo XIX se exportaba el salitre y en el siglo XX nuestro fuerte es exportar el cobre. En el año 1930, después de la crisis que hubo, el presidente Pedro Aguirre Cerda quiso como que la economía no dependiera tanto del exterior y que pudiéramos nosotros como país tener nuestras propias fábricas y cosas así. Entonces en esos años se creó Corfo, que es la Corporación del Fomento Obrero, no es algo así. ¿Qué significa Corfo? Corfo stands for Corfo. Corporación de Fomento a la Producción. Nada que ver. Corporación de Fomento a la Producción, que básicamente tenían muchos incentivos económicos para que Chile pudiera salir adelante de una forma más local. Es por eso que en estos años hubieron muchas fábricas textiles, incluso hubieron fábricas automotrices, había muchos servicios chilenos, algunos que duran hasta hoy en día como Yansa, que fueron creados en esta época, pero claramente todo esto cambió con la llegada de la dictadura militar y los famosos Chicago Boys, quienes instauraron en Chile la economía neoliberal, que tiene que ver con que se abre el mercado, el libre mercado y que este se regula solo. Y bueno, también el Estado reduce como su impacto en la economía y básicamente llegan muchos productos extranjeros muy baratos, lo cual mata a la economía local. Bueno, tiene todo el sentido del mundo. Si llega ropa muy barata, claramente las fábricas chilenas no podían competir contra eso, y eso fue un cambio muy grande que hubo en la economía chilena. Básicamente después de esto Chile se vuelve muy dependiente de las importaciones y las exportaciones y de la economía mundial. Y bueno, entendiendo esto, no es que Chile no potencie nada como su economía, porque claramente existe. Hoy en día tenemos Corfo, tenemos Cercotec, tenemos Emprendimiento Abeja, ¿cómo se llama? Emprende Abeja, Capital Abeja, Capital Semilla, que son fondos entregados por el Estado para que ciertas empresas puedan comenzar. Pero según yo es un poco complejo, ya que si tú quieres como crear tu propia marca, siempre te van a pedir como estar formalizado y tener cierta cantidad de ventas al año. Pero ¿cómo vas a comenzar? ¿Cómo vas a tener ventas si no tienes dinero para siquiera empezar tu idea? Y por ejemplo hay un capital que dan que es solo para las mujeres, y si eres hombre como que... Lo cual está bien, yo creo que está bien. Pero bueno, siento aún así que no es tan fácil y hay muchos gastos que van relacionados a formar tu propia empresa, que son cosas que necesitas de base para poder siquiera postular a muchos fondos, y eso hace todo que sea un poco más difícil. Bueno, pero ya teniendo un poco más claro como la economía coreana, la economía chilena y por qué se dan como ciertas situaciones, ¿qué es lo que rescato yo como mis conclusiones? Me gustaría que en Chile se diera más esto del ecosistema de diseñadores, patronistas,
talleres de confección, que sea todo más fácil de acceder, que tú puedas como formar tu propia red. Siento que en Chile está mucho más disperso y es muy complejo encontrar a las distintas personas que te pueden ayudar a que tu empresa crezca. Me gustaría también que las formas de financiamiento para poder comenzar fueran más flexibles, no fueran tan burocráticas y uno pudiera acceder de forma más fácil para siquiera poder intentarlo. Creo que lo que más me hace ruido es que, por ejemplo, muchas fábricas nacionales te piden un mínimo muy alto y muy caro. En cambio, en Corea, como es más fácil y la producción nacional está mucho más establecida, tú puedes pedir 30 prendas, 20 prendas. Pero aún así creo que Chile también tiene como sus propiedades, y es que Corea carece un poco de identidad debido a que son tantas marcas. En cambio, en Chile siento que las marcas independientes tienen una visión del branding mucho más personalizada. También tienen mucho más sentido de sustentabilidad y de responsabilidad con el medio ambiente, ya que somos marcas más pequeñas y trabajamos sí o sí como con materiales más nobles. Es como tu sello diferenciador. Me llama mucho la atención como otros países abordan el tema de las pymes, de los emprendimientos, y siento que uno siempre puede aprender algo cuando investiga un poco más sobre la realidad de otros países. Y bueno, siento que rescato lo que les nombré hace un rato, lo positivo, y bueno, ojalá Chile pudiera también mejorar lo negativo, que sería como hacer un poco más flexible los préstamos para poder comenzar, que sean trámites más fáciles, que se cree un ambiente más propicio y más de apoyo, generar redes entre nosotros también siempre es positivo. Así que eso, si me quieren dejar un mensaje, si le quieren hablar del tema, yo feliz de responder en los comentarios. Les voy a dejar acá para que puedan seguirme en otras redes sociales, bueno, Instagram más que nada. Así que eso, si quieren, si les gustó el contenido, dejen un comentario, denle like, se pueden suscribir también. Si te interesa la moda, el vestuario y las tendencias, voy a estar hablando sobre esos temas de vez en cuando. Así que eso, muchas gracias, nos estamos viendo en otra ocasión.